Actitud correcta. Derribados pero no destruidos. ¿Cuál es la posición que debemos tomar en medio de la crisis? Miremos que algunas personas llevan años en crisis ya que se acostumbraron a vivir en ellas. Llevan años siendo esclavos de las deudas. El pueblo de Israel fue pasado por una tremenda crisis en los tiempos de Jeremías, ya que ellos cayeron en apostasía. La apostasía es cuando una persona que conoce de Dios se aparta de sus caminos. Y así hizo el pueblo de Israel, apartándose y adorando otros dioses, donde llegaron aún a sacrificar niños. Y todo esto vino a la presencia de Dios, ocasionando tal crisis en medio de ellos que Dios decretó que fueran llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Fue una crisis de 70 años, ellos en otro lugar, en tierras extranjeras a causa de su pecado. Miremos un momento en Jeremías capítulo 18, versículo 1, cómo Dios le habla a Jeremías de lo que va a hacer con su pueblo. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y aquí estamos viendo cómo el profeta, observando el trabajo de este alfarero, en su espíritu Dios le hace entender que el pueblo de Israel se echó a perder en sus delitos y pecados. Y eso trajo tal crisis que el amor de Dios para su pueblo hizo que Él determinara volver a empezar con ellos. Dice la palabra que se echó a perder en su mano esta vasija. Entonces Él decidió hacer otra vasija según le parecía mejor. Miren que esta palabra es una palabra aún de esperanza en medio de estos momentos difíciles. Aunque el proceso sea difícil, es mejor pasarlo en las manos de Dios, porque en sus manos se pierde para algo mejor. Me recuerda a José, cómo la vida de José es una vida que muestra que él fue echado allí por sus hermanos en la cisterna, y después de ese tiempo vino una falsa acusación sobre él y fue llevado a la cárcel, y pareciera que estuviera en tiempos de crisis, pero Dios estaba con él. Dios estaba haciendo una vasija de barro que iba a colocar en un lugar muy especial, y de esa manera, cuando Dios lo determinó, José fue colocado en un lugar de autoridad allí en Egipto, y tuvo revelación de la voluntad de Dios. Y aun cuando todas las naciones estaban en crisis, porque Dios estaba con José, él pudo ayudar a muchos, incluso su familia, y pudo sacar adelante aún a sus hijos y hacer grandes cosas de la mano de Dios. Pero él tuvo que pasar un proceso, como el proceso que pasa el barro en manos del alfarero. Es mejor pasar el proceso en las manos de Dios, porque en las manos del mundo se pierden las vasijas. En las manos del mundo se pierde para esclavitud. Tenlo por seguro que en estos tiempos de crisis, mientras Dios está prometiendo proveer, mientras Dios está prometiendo acompañarnos, el mundo empezará a ofrecer muchos créditos para que así las personas sigan por muchos años estando en tiempo de esclavitud.
No es tiempo de resistirnos al proceso, sino es tiempo de resistir en el proceso. Miremos Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vemos cómo este versículo afirma que todos somos hechos de la misma masa, que todos somos hechos del mismo material. Todos somos barro, somos hechos del mismo polvo de la tierra. Miramos cómo las personas hoy, aún en anuncios publicitarios, han declarado que la pandemia ha hecho que recordemos que todo el mundo entero somos hechos de lo mismo. Somos hechos del mismo barro. Aquí el único alfarero es Dios y Dios hace como Él quiere. Ahora, no pensemos que la crisis vino a Israel porque Israel era fiel a Dios. La crisis vino al pueblo de Israel por la apostasía, porque delante de Dios llegó todo el pecado de Israel, lo cual ocasionó que cayeran en ese tremendo tiempo. No un tiempo de 7 meses, no un tiempo de 7 años, sino 70 años cautivos en Babilonia. El barro en la Biblia representa nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad. El barro en la Biblia representa que realmente quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria. Realmente Dios se acuerda de nosotros por su infinito amor, porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso ahora nosotros le amamos a Él. Miremos por ejemplo al apóstol Pablo, uno de esos hombres que se nota que era un hombre de un carácter fuerte, pero él se sentía atribulado ante un aguijón en la carne. ¿Qué era el aguijón en la carne? Era una situación intensa y recurrente que afligía la vida de Pablo y le hacía recordar que él era débil y vulnerable, recordar que él era barro. Eso hizo que Pablo tomara la actitud correcta. Miremos 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo decía: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es aquí donde logramos entender que no hay crisis que podamos resistir en nuestras propias fuerzas, porque somos barro. ¿Y cuánto peso puede resistir el barro? Vemos aquí a Pablo recordando por el aguijón en su carne que era débil. Y a veces las situaciones difíciles nos hacen recordar que tenemos que depender de Dios, que Él es Dios y que sin su ayuda o lejos de Él nada podemos hacer. Él reconoce, el mismo apóstol Pablo, que ese aguijón sirvió para ayudarle a no exaltarse su corazón, ya que Dios lo estaba usando de una manera bien especial, dándole una revelación clara de su voluntad, no solamente hacia el pueblo de Israel, sino también hacia los gentiles, hacia nosotros, para los cuales Pablo era usado por Dios para dar una palabra de salvación y de esperanza.
Es allí donde Pablo enseña que todas estas cosas por las cuales él pasaba le ayudaban a mantener un espíritu humilde, a mantener un corazón sencillo y un corazón 100% dependiente de Dios. Y es que cuando reconocemos que somos barros en las manos de Dios, cuando nuestro corazón toma esa actitud correcta de dependencia de Dios, es cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y nos llena y nos afirma y nos respalda, nos hace ir, nos hace venir. Es cuando dice la palabra: bendito tu entrar y bendito tu salir. Y cuando Pablo entiende que mientras que él mantenga su corazón en humildad, conectado con Dios, en ese momento es donde él da libertad a que el Espíritu Santo siga haciendo cosas grandes a través de él. Por eso Pablo entiende y dice: yo ya no me glorío en que yo soy alguien, porque soy barro. Yo no me glorío de las grandes revelaciones, porque al fin las revelaciones no son mías, son de Dios. Es donde Pablo entiende que así como Dios lo puede usar a él, puede usar a otro. Y con un corazón que se mantiene reconociendo la soberanía de Dios, a Dios le gusta trabajar, a Dios le gusta respaldar, a Dios le gusta ayudar. Nosotros sí podemos resistir con la ayuda del Espíritu Santo las dificultades. No en nuestras fuerzas, porque somos barro. Por eso, como describe la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pablo lo escribe en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, Pablo está hablando del Espíritu Santo que es puesto sobre nosotros, sobre vasos de barro. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces el poder de Dios está en nosotros para resistir toda tentación, para resistir toda prueba, para resistir toda crisis. Cuando somos vasos de barros llenos del Espíritu Santo, el Espíritu mismo nos ayuda a tener la actitud correcta enfrente de la crisis. En el versículo 8 dejamos ver cómo el corazón de Pablo es un corazón confiado y seguro por el poder del Espíritu Santo en él. Tanto así que él afirma: aunque estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Está diciendo: listo, no puedo detener la tribulación que pudiera venir sobre mi vida, pero sí puedo reaccionar de una manera que agrade a Dios. Entonces, aunque estemos atribulados en todo, no estaré angustiado. Aunque estemos en apuros, pero no estamos desesperados. O sea, Pablo está diciendo: no puedo evitar que vengan pruebas, que me encuentre en apuros, pero sí puedo evitar estar desesperado en medio de los apuros, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Aunque estemos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llenos del Espíritu Santo, podemos tener la actitud correcta frente a las tribulaciones, frente a las pruebas, frente a las persecuciones o las cosas que nos quieran derribar. Veamos nuevamente lo que dice ese versículo: atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos. Así que una cosa son las circunstancias y las cosas que tengamos que enfrentar, y otra cosa es nuestra actitud en medio de esas circunstancias, porque el Espíritu de Dios nos quiere ayudar en medio de nuestras debilidades. Romanos capítulo 8 versículo 26 es un pasaje donde Pablo quiere recordarnos que el poder de Dios sobre nosotros nos ayuda aún en medio de nuestras debilidades. El versículo 26 lo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Dios sabe que somos débiles porque Él nos creó, y Dios sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos de un material, del polvo de la tierra, que somos barro. Y Dios sabe que vienen aflicciones, que vienen dificultades. Por eso envió al Espíritu Santo a través de Jesucristo, para que a través del Espíritu Santo podamos resistir y tomar la actitud correcta frente a las situaciones que se vengan. Puede que las situaciones no cambien, pero nuestra actitud guiada por el Espíritu Santo debe ser una actitud favorable. También es tener esa confianza que aunque Dios conoce mis debilidades, entonces Él me llena de su poder. No estamos solos. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dijo que era necesario que Él fuera el Padre para que llegara el Espíritu Santo, y nosotros, llenos del Espíritu Santo, podamos resistir, podamos avanzar, podamos sobresalir en medio de las diferentes situaciones que se fueran presentando. Así que es tiempo de tomar una actitud correcta, derribados pero no destruidos. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos llene cada día más, que nos guíe, que con su guianza saldremos adelante, que, como dice la palabra, si nuestra vida se echó a perder en las manos de Dios, es porque con ese mismo barro va a volver a ser una vasija, pero mucho mejor, como lo declaró Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Hoy reconocemos, hoy por esta palabra recordamos quiénes somos. Y nos damos cuenta, Señor, que todos estamos hechos de la misma masa, que todos hemos hechos del mismo barro, y que el barro, Señor, no tiene fuerza para resistir pesos. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando somos sencillas vasijas de barro, pero llenas del Espíritu Santo, es tu poder el que nos ayuda a soportar. Es tu poder el que nos ayuda a resistir. Es el poder del Espíritu Santo el que nos saca al otro lado. El mismo que hace esa obra de restauración, que si en algún momento tenemos que volver a empezar, que si en algún momento nos echamos a perder en las manos de Dios como esa vasija de barro, y Dios mismo la volvió a hacer, así tú harás con nosotros. Pero cuando tú vuelves a hacer algo en nosotros, es para mejor.
Todo lo que hace Dios para sus hijos es para mejor, es para ayudarnos a bien. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque no estamos solos. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra vulnerabilidad, Señor, pero también estamos confiados, Señor, como lo decía el apóstol Pablo, Señor. Estamos confiados que aunque estemos atribulados en todo, no estaremos angustiados, que aun en medio de los apuros no estaremos desesperados, que aunque fuéramos perseguidos, tú no nos desamparas, y aunque estemos derribados, no estamos destruidos, porque Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra defensa, tú eres, Señor, el que hace que se cumpla esa palabra, que si un enemigo tuyo se levantare contra ti, por 7 caminos tendrá que huir. Es el Dios que hace que las cosas salgan de la nada. Es el Dios que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tú eres ese Dios poderoso, ese Dios sobrenatural que nos ayuda en todo tiempo, porque tú eres Dios de generación en generación, Señor. Eres nuestro Dios y eres el Dios de nuestros hijos, de nuestros nietos. Eres el Dios poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores.